Investigaciones. Fiscal General de la República ofrece detalles sobre el caso de Banca de Andorra. Listos para primarias. Julio Borges afirmó que la oposición está convencida de ir a elecciones para elegir a un candidato presidencial. Apoyo internacional. China destaca importancia de estabilidad de Venezuela tras elecciones municipales. Nueva opción. Enrique Capriles ve válida una posible candidatura del empresario Lorenzo Mendoza a presidenciales de 2018. Agenda económica. Venezuela exporta 500 toneladas de ferroníquel a Holanda. Irregularidades. Human Rights Watch denuncia indicios de fraude electoral en comicios presidenciales de Honduras. Paliza rapaz. Leones de Caracas vapuleado por Águilas del Zulia en Maracaibo. Nominados. Anunciaron las candidaturas para los Globos de Oro 2017. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes. Endrina Yepes y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como un éxito los resultados de las elecciones municipales de este domingo, en las que el oficialismo se alzó con 305 alcaldías, con una participación de más de 9 millones de votantes. Con el cierre ya, Jorge Rodríguez, del 100%, ayer votaron 9.281.257 votantes, para una participación muy buena de 47.36% del padrón electoral, que en Venezuela implica casi un 100% de las personas en edad de votar. Pudiéramos decir que votó el 50% en un proceso donde 3 partidos políticos de la oposición llamaron abiertamente a no acudir. Hemos consolidado el triunfo en 305 alcaldías, el 91%. La oposición ha ganado 25 alcaldías, un 7%. Y otros factores locales han ganado 5 alcaldías. El primer mandatario nacional afirmó que este año se logró derrotar la violencia con democracia a través de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Amenazas internacionales del gobierno imperialista de Estados Unidos contra mí, en lo personal, en lo particular, contra nosotros. No me importó nada, a mí no me importan las amenazas. Por eso también fue un gran día histórico en este 2017, aquel domingo 30 de julio, en que el pueblo venezolano salió a retar la violencia y a derrotarla con el voto popular. El jefe de Estado anunció que viaja este martes a Estambul para una reunión entre la Organización de la Comunidad Islámica y el Movimiento de Países No Alineados, que preside, para tratar la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, indicó que los principales partidos opositores no participaron en las elecciones municipales para ejercer presión al gobierno nacional en cuanto a las condiciones electorales de los comicios presidenciales del año 2018. Borges afirmó que la coalición opositora está convencida de ir a unas elecciones primarias para elegir un candidato presidencial si se decide llamar a elecciones en los próximos meses. El parlamentario exigió la renovación del ente comicial, la presencia internacional y la garantía de todos los medios internacionales, e indicó que en la próxima reunión con el gobierno en República Dominicana seguirán insistiendo en la apertura de un canal humanitario para Venezuela, así como la liberación de los denominados presos políticos. Borges finaliza este miércoles su gira por Europa con la entrega del premio Sájarov, que le otorgará el Parlamento Europeo en reconocimiento a la libertad de conciencia otorgado a la oposición venezolana. A esta hora, Tarek William Saab, fiscal general de la República, ofrece detalles sobre los avances del Ministerio Público en el caso de la Banca de Andorra y la reapertura de la investigación en los Panama Papers. Escuchemos sus declaraciones. Rafael Ramírez lleva a que el Ministerio Público abra un MP, un código de investigación para ir
a partir de allí desarrollando una línea de acción judicial que nos lleve pues a determinar qué responsabilidad pudiera tener este ciudadano en estos hechos. Por lo tanto, yo agregaría a los casos que estamos investigando, aparte de este que acabo de anunciar, está el del ciudadano Juan Carlos Guanipa, puesto que ha sido interpuesta y reaperturada una serie de denuncias de ciudadanos del estado Zulia contra este ciudadano por hechos vinculados al marco de violencia que se desarrolló entre los meses de abril y julio del año 2017. En la denuncia, en el código de investigación que hemos aperturado, aparece que este ciudadano realizó varios llamados a la violencia, al odio, a la intolerancia, al desconocimiento de las instituciones del Estado. Y a partir de ahí ocurrieron una serie de hechos graves, entre ellos pérdida de vidas humanas, saqueo de establecimientos comerciales, incendio de instituciones públicas, obstaculización de vías principales, entre otras. En tal sentido, pues, ¿cuáles son las pesquisas que estamos haciendo en este momento? Bueno, estamos recabando con expertos, obviamente, en la materia, ¿verdad?, cada una de las declaraciones, llamados realizados por este ciudadano, con el objeto de someterlo a una evaluación pericial y evidenciar, en base a estas denuncias, la presunta responsabilidad que lo vincula a los hechos que he señalado. Como se puede observar, el Ministerio Público, bajo nuestra titularidad, con el equipo que me acompaña, a quien felicito en este mes aniversario del Ministerio Público, hemos hecho un gran esfuerzo en medio de muchos obstáculos, de muchas limitaciones propias, pero más allá de ellas, salvando todos esos obstáculos, avanzar mostrando, que yo creo es lo más importante como conclusión, resultados que la opinión pública observa y ve con mucho detenimiento, porque ya se están decantando aquí. Por muchos años se utilizó la bandera de la corrupción como un arma para sacar ventaja política, pero sin resultados de ninguna institución y ni siquiera de los que hablaban por hablar, porque investigaciones de qué tipo había, mediocres, señalamientos que más bien eran para luego extorsionar, para chantajear. O sea, el tema de la corrupción era, según el análisis que hago, una especie de búsqueda finalmente como excusa para chantajear a un empresario, para extorsionar a una persona, a una compañía, un político, etcétera, pero sin impulso procesal de nada. Ahora que el Ministerio Público está mostrando resultados incuestionables, jamás visto en la historia republicana, vemos cómo los que anteriormente hablaban del tema, más bien aparecen ahora defendiendo, es increíble, defendiendo a estos corruptos, a estas personas que tendrán y tienen su derecho a la defensa, sus garantías judiciales, constitucionales, las tienen, cómo no, pero deberán probarla en medio de todas estas investigaciones en función de lo que ya se tiene en la mano. Pero no aparecer luego los que anteriormente señalaban o hablaban de la ausencia de una acción por parte del Estado en torno al tema, aparecer ahora como el bufete, vamos a decir así, mediático de quienes hoy están privados de libertad. Entonces, imagínense ustedes cómo hemos ido avanzando. Hasta este momento, la cifra es de 67 gerentes. 67 gerentes de PDVSA, privados de libertad. Entre ellos, voy a corregir, 18 altos mandos. Y así sucesivamente en los otros casos que poco a poco hemos ido informando. Y van a haber hallazgos importantes en el tema de Cadivi Sencoes, porque estoy convencido que estas 120 empresas vinculadas a Cadivi Sencoes, estoy hablando de otra trama, no tiene que ver con PDVSA, 120 empresas que está investigando el Ministerio Público en este momento, porque se nos ha entregado por muchas vías, hemos logrado obtener estas informaciones, van a llegar
un resultado, estoy seguro, contundente, que es lo que espera la opinión pública. Declaraciones a esta hora del fiscal general de la República. Continuamos con más. El alcalde electo del municipio de Chacao, Gustavo Duque, señaló que durante la jornada electoral de este domingo hubo una abstención de al menos 60%, lo que perjudicó a los candidatos de oposición. Diana Martínez nos brinda los detalles. En el caso de Chacao hubo una abstención muy importante. ¿De cuánto? Bueno, estaba por el orden de los casi, votaron alrededor de 35, 40%. Una abstención casi del 60%. Pero ha sido más o menos histórico este rango. En el caso de Chacao, creo que a finales de la tarde la gente se activó mucho más y la gente empezó a salir. Y lo vimos con los resultados. Duque expresó que aún no ha recibido llamados por parte del Ejecutivo Nacional o la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, reiteró que de la mano de las 26 asociaciones de vecinos de Chacao, decidirá si juramentarse o no ante el órgano plenipotenciario. El alcalde explicó que no tiene planes de integrarse a ningún partido político durante su gestión. Me formé en el Partido Primero Justicia. Respeto la posición de los partidos de querer buscar mejores condiciones electorales, pero no, por ahora no tengo planteado volver al Primero Justicia ni a ningún partido político. Quiero seguir trabajando con las 27 asociaciones de vecinos de Chacao, que fue el compromiso que asumí con ellos cuando me postularon. Duque reiteró que durante su gestión trabajará de forma articulada con el gobernador del estado, Miranda, en pro de los ciudadanos. Estamos esperando que la convivencia sea buena. Por ejemplo, temas tan álgidos como el tema de la seguridad, dependeremos de que las políticas de la gobernación incluyan también a los municipios, así tengan alcaldes opositores. El alcalde electo del municipio Chacao, Gustavo Duque, señaló que está dispuesto a trabajar incluso con su contrincante político durante esta elección, Robert García, y con toda persona u organización que pueda marcar la diferencia dentro de la jurisdicción. Desde el municipio Chacao, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El gobierno de China expresó que las elecciones municipales realizadas el pasado domingo se llevaron a cabo sin contratiempos y aseguró que la estabilidad del país es importante para su población. El ministro de Asuntos Exteriores, Liu Kang, considera que una Venezuela estable puede ayudar al interés fundamental de su población. Recordemos que los gobiernos de China y Venezuela mantienen relaciones comerciales importantes y Venezuela es el principal destino de las inversiones chinas en Latinoamérica. El secretario general del Movimiento Progresista, Simón Calzadilla, rechazó la pretensión del gobierno de invalidar a los partidos políticos de la unidad que no participaron en las municipales. Euclides Sotillo nos tiene la información. Buenas tardes, Euclides, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Simón Calzadilla aseguró que la medida anunciada por el Ejecutivo Nacional viola la Ley de Procesos Electorales y la Constitución Nacional, pues según él, solo si esos partidos no participan en 2 elecciones de carácter nacional es que pudiera aplicarse la sanción. Se dejó de participar en un proceso constitucional. Eliminar los partidos políticos o sus tarjetas porque dejaron de participar en este proceso viola la ley y viola la Constitución. Sin embargo, nosotros necesitamos una sola dirección política, un solo candidato y como mínimo una tarjeta para competir en el proceso electoral. Así que no está en riesgo nuestra participación. Instó a la ciudadanía a tener confianza en la dirigencia opositora, a la vez que anunció que acompañará este 15 de diciembre a la representación de la Alternativa Democrática en la mesa de negociación en República Dominicana. En Chacaito, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Continuamos. El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, informó que Venezuela exportó 500 toneladas de ferroníquel a Holanda como parte del impulso del motor minero de la agenda económica dispuesta por el Ejecutivo Nacional. A través de su cuenta Twitter, Cano sostuvo que con avances como este, logrado por la empresa Loma de Níquel, se logra dinamizar la economía nacional en aras de consolidar la era postpetrolera. El titular de la cartera reconoció el aporte de la clase trabajadora y aseguró que su apoyo es vital para reactivar en su totalidad el aparato productivo de la nación. Para el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, las investigaciones que se han iniciado en PDVSA no demuestran verdadera lucha contra la corrupción en la estatal petrolera. Manuel Covela nos tiene el reporte. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El diputado Juan Guaidó exigió a las nuevas autoridades de la estatal petrolera señales ciertas de lucha contra el manejo irregular de recursos. Investigamos los casos que hoy nos trae la ONG Orpanac de la no construcción del centro devoto de la Virgen del Valle y la mala construcción que ya está
resquebrajado el puente de la Restinga. Investiguemos entonces el caso de Odebrecht. Ahí están también señalados cada uno de los ministros que tienen responsabilidad en cada una de las obras no concluidas para el país. Sin contar la larga cantidad de denuncias. El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional señaló que el expediente que lleva esta instancia sobre casos de corrupción en PDVSA está a disposición de las autoridades del Estado. Señaló también que la plataforma de Internet que puso a disposición ha recibido más de 300 denuncias de casos irregulares. En la información, continúen con más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Manuel. Continuamos. Habitantes de San José del Ávila, en Caracas, denunciaron que llevan más de 15 días sin agua potable, por lo que exigen a las autoridades solventar esta situación lo antes posible. Temen que finalicen el año 2017 sin el servicio. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Los sectores El Retiro, Diego de Lozada y parte de Cotiza se han visto afectados por la irregularidad que denunciaron se ha extendido y hasta el momento no han obtenido respuesta de los motivos. Hay muchas personas de la comunidad que han ido a preguntar a Hidrocapital, no solamente fueron personalmente, sino que también llamaron por teléfono y le dicen que no, que se reventó un tubo, que si el martes, que si el miércoles, todos los días es un día diferente. Los habitantes están preocupados pues consideran que los niños y adultos mayores pueden ser los más afectados por la falta del vital líquido. No hay agua para cocinar, no hay agua para bañarse, para los niños tomar tetero. Mi sobrina ya tiene más de 2 semanas sin tomar tetero. Mi sobrino, el agua es primordial para la vida del ser humano. Le pedimos a Hidrocapital que por favor acuda, ¿oyó? Porque tenemos personas de tercera edad que no pueden bajar a cargar agua a la Cotamil, que nos acude, que hagan algo por nosotros porque ya no aguantamos más, ya tenemos ya meses sin agua. La comunidad aseguró que se ha vuelto un viacrucis el tener que buscar agua en lugares lejanos para poder mantenerse a lo largo de la semana. Los vecinos reiteraron la importancia de que se solucione esta situación. Entre sus exigencias está que se explique los desperfectos en el sistema de bombeo que surte a gran parte de estas comunidades del vital líquido. En San José del Ávila, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Hoy, 12 de diciembre, cumple 59 años de haber sido declarado Parque Nacional el Cerro El Ávila, la montaña que resguarda Caracas desde el norte de la ciudad. Conocido como el pulmón de Caracas, con sus 85.000 hectáreas naturales, el Guaraíra Repano es un emblema para los venezolanos que suben a alejarse de la rutina y encontrar armonía. El Parque Nacional ofrece diversidad a los excursionistas y una amplia red de ríos y quebradas. Desde lo alto del Ávila es posible ver al mismo tiempo de un lado la urbe caraqueña y del otro la costa del litoral central, porque su dimensión abarca el distrito capital y los estados Miranda y Vargas. Con un ascenso exigente y una ruta pedregosa, los deportistas recorren Sabasnieves caminando o trotando. En toda la vía hay carteles de precaución para que los visitantes no crucen esas líneas y así evitar perderse entre sus caminos. Para quienes solo quieren disfrutar la vista, la opción es subir a través del teleférico. Feliz cumpleaños, nuestro querido Cerro El Ávila. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció indicios contundentes de fraude electoral en los recientes comicios presidenciales en Honduras. En un comunicado, el director de la ONG instó a investigar los señalamientos y a respetar la voluntad de los votantes. Según el último recuento del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, el candidato a la reelección Juan Orlando Hernández obtuvo 42,95% de los votos, mientras que su principal rival, Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición, sumó 41,42% de respaldo. En Perú, la Comisión Lavallato del Congreso acordó citar por tercera y última vez al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que rinda declaraciones sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. La comisión consideró que el mandatario envió información inexacta sobre su relación con la empresa brasileña. Esto luego de que el pasado 23 de octubre Kuczynski enviara un escrito señalando no haber tenido relación profesional ni comercial con Odebrecht ni con sus consorcios peruanos. Sin embargo, este fin de semana reconoció haber asesorado a uno de los proyectos donde la constructora tenía intereses. El mandatario, quien se encuentra en uno de sus más bajos niveles de aprobación, ha insistido en varias oportunidades que solo responderá por escrito.
La policía de Bangladesh informó que Akayed Ullah, el joven procedente de ese país y quien fuera el autor de un atentado con bomba en la principal estación de autobuses de Nueva York, no tenía antecedentes penales. Así es, Gregorio, se conoció que el joven de 27 años se habría radicalizado gracias a mensajes divulgados por internet por el grupo Estado Islámico y que llegó a Estados Unidos en 2011 mediante un visado. El presunto responsable del ataque ha sido acusado formalmente de varios delitos de terrorismo y posesión ilegal de un arma. En Panamá, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención con fines de extradición al expresidente Ricardo Martinelli para responder a los 353 indultos otorgados durante su gestión. El exmandatario es investigado por presunta comisión de delitos de abuso de autoridad en infracción de deberes. México inhabilitó por 4 años a la constructora brasileña Odebrecht para realizar contratos con dependencias gubernamentales. La empresa no podrá vincularse con entidades de la administración pública, empresas productivas del Estado, ni subsidiarias, ni con gobiernos estatales cuando usen recursos federales. En México, miles de personas llegaron a la Basílica de Guadalupe para conmemorar este martes a la Virgen Morena, una celebración con música y danza a la que se espera la asistencia de 8 millones de personas. Según la tradición, la Virgen se le apareció al indígena Juan Diego varias veces en 1531, registrándose la última un 12 de diciembre. Es momento de hacer una breve pausa. Al regreso, más información para ustedes. Quédense allí. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos las noticias del entretenimiento con el mensaje navideño que prepara Venevisión para todos ustedes. El mensaje de Navidad de Venevisión es una marca, es algo que siempre los venezolanos esperan y que no solamente los venezolanos, sino que todos los que trabajamos en Venevisión siempre tenemos la expectativa por el mensaje de Navidad y por todo lo que encierra. Navidad es un tiempo para compartir, es tradición en Venezuela. Ya es la segunda vez que estamos en la cuña de Navidad de Venevisión, estamos súper felices, contentos porque se siente bien, cuando estamos grabando esto se siente la Navidad y es bonito, se siente increíble, ¿verdad? Omar, ¿qué significa para ti la Navidad? La Navidad significa la época de encontrarnos, de reconciliarnos, de aprovechar ese momento que es de mucha espiritualidad, de mucha alegría. Desde acá los invitamos a estar muy pendientes de nuestra programación y disfrutar del mensaje navideño 2017. Seguimos con los nominados a los premios Golden Globe 2018. La Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood celebra los 75 años de uno de los galardones más valorados por actores y actrices. Este lunes se pudo conocer la lista de nominados en las diferentes categorías en una ceremonia muy especial. En las candidaturas destacan Big Little Lies con 6 nominaciones y el film The Shape of Water, que se posiciona como el gran elegido en 7 categorías. Y el Potro Álvarez se consolida internacionalmente con su promocional Secreto junto a Ozuna. El expelotero y cantante venezolano conocido como El Potro fue incluido por primera vez en los premios italianos Flow Aero Academy Awards 2017 gracias al éxito de su nuevo tema Secreto, nominado a Mejor Canción Internacional. Álvarez aseguró que le llena de satisfacción que su música se escuche en otros países y agradeció a su disquera Rock Nation por creer en él y a los premios por tomar en cuenta la canción. Así llegamos al final, soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carelis. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso en Entrevista a Venevisión. Estaré conversando con Delsa Solórzano. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada Delsa Solórzano. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación de Un Nuevo Tiempo, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrea. Interesantes temas que analizar, sobre todo continuar la revisión de lo que fue el desempeño de la oposición venezolana en estas contiendas de elecciones municipales y todas las lecturas que se han dado cuando Jorge Rodríguez calificaba
esta victoria como una de las victorias más importantes de la historia de cualquier organización política en Latinoamérica y en Venezuela. ¿Qué queda de esta lectura y cómo se pueden interpretar estos resultados? A ver, una victoria ocurre cuando hay dos partes que en efecto compiten, como ocurrió, por ejemplo, para la elección de diputados a la Asamblea Nacional en 2015, que competimos dos partes, el gobierno con el PSUV y sus partidos aliados, y la Mesa de la Unidad Democrática en una tarjeta. Ahí hubo una competencia. Si bien fue una competencia desigual, una competencia con ventajismo oficial, en fin, al final hubo un resultado que reflejó la voluntad ciudadana. Pero una elección como la del pasado domingo no podemos hablar de competencia, porque la realidad es que la oposición como tal no participó. Los partidos que pusimos nuestras tarjetas, y lo dijimos claramente, en el caso nuestro hicimos un comunicado público donde dijimos que poníamos nuestra tarjeta a la orden de los vecinos, para que en aquellos espacios donde los candidatos a alcalde quisieran repetir, como el caso de Baruta, Chacao o El Hatillo y otros municipios del país, pudieran hacerlo contando con la tarjeta de nuestra organización política de Un Nuevo Tiempo. Pero la realidad es que la oposición como tal no participó. La Mesa de la Unidad Democrática no tomó decisión de participar y tuvimos candidatos que dieron una pelea ardua, una pelea extraordinaria en cada rincón de Venezuela, desde el Zulia, donde vimos una batalla fortísima que se dio contra el ventajismo, hasta cualquier rincón del propio Estado Miranda. Entonces eso yo no lo puedo catalogar como una victoria. ¿No haber participado considera que fue un error o un acierto por parte de la oposición venezolana? A ver, esto lo voy a decir a título personal. Yo respeto la posición de cada ciudadano. El voto es un derecho que en mi caso particular nunca dejo de ejercer. Yo no regalo mis derechos. Hubo ciudadanos que decidieron protestar contra el Consejo Nacional Electoral dejando de participar en el proceso electoral y lo vieron como un mecanismo de protesta. Ahora, cuando hay unos niveles de abstención tan elevados, es imposible que usted espere un resultado distinto. Es decir, la abstención es una forma de decisión. Usted cuando se abstiene decide votar por la otra opción. Así de simple. En el caso de Chacao, por poner un ejemplo, donde felizmente ganó el alcalde Duque, que ha hecho además un extraordinario trabajo como alcalde. El que no votó en Chacao estaba decidiendo que quería que el PSUV gobernara ese municipio. Esa es la realidad, porque la abstención es una forma de decidir. Y yo respeto eso. Uno tiene que respetar como demócrata cualquier opción que la gente tenga, y mucho más cuando se ve esto como un mecanismo, digamos, de protesta. Y bueno, los mecanismos de protesta son válidos todos. Ahora, honestamente, yo considero que siempre hay que participar en las elecciones. Y que las elecciones, y que las condiciones se logran luchando y no abandonando los espacios. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en decir que los partidos políticos que no participaron en esta contienda no podrán participar en elecciones posteriores. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo invito con todo respeto a Nicolás Maduro a que lea la Constitución y las leyes electorales. Estas son bastante claras. La única manera en que se anule a una organización política como tal es que se obligue a relegitimarse, que por cierto no es anulación de un partido, es que deje de participar en dos elecciones nacionales seguidas. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que dicen las leyes en materia electoral. De hecho, los partidos venimos en este momento de un proceso de relegitimación porque dejamos de participar en dos procesos electorales seguidos y logramos la relegitimación de varias de nuestras organizaciones políticas. De tal manera que eso que ha señalado el señor Nicolás Maduro es completamente ilegal y completamente inconstitucional, a menos que de alguna manera se quiera modificar las leyes, cosa que por cierto solamente puede hacer la Asamblea Nacional. Eso no es posible desde el punto de vista legal. De cara al futuro, ¿qué piensa debería ser la Mesa de la Unidad Democrática? Porque se ha hablado de varias propuestas, de una reorganización, de una reestructuración. Se ha hablado de visiones de la oposición como con dos corrientes internas. ¿Cómo hacer para rescatar lo que fue la coalición política de la Mesa de la Unidad Democrática y qué se piensa hacer para el futuro? Fíjate, yo agradezco mucho esa pregunta porque en efecto yo creo que el ciudadano tiene que conocer qué está pasando dentro de la unidad. Porque evidentemente si alguna cosa nosotros hemos sido enfáticos es que nadie puede solo. Es que la unidad es imprescindible para poder resolver esta crisis que hoy vivimos los venezolanos y que obviamente esa crisis, esa resolución de esa crisis pasa no solamente por hacer oposición, sino cómo hacemos oposición, y yo creo que eso hay que hacerlo unido. En este momento estamos justamente en un proceso de repensamiento de la unidad, de reorganización
de la misma, donde estamos incluso diseñando desde las nuevas reglas hasta los nuevos mecanismos de actuación entre todos nosotros, pero lo importante es que estamos convencidos de la necesidad de mantenernos unidos, porque en efecto, insisto, Endrina, nosotros tenemos la obligación de pensar distinto, porque cuando todos empezamos a pensar igual, nos convertimos en aquello que criticamos, pero esa obligación pasa por pensar distinto, pero hacerlo juntos, y lastimosamente hemos dejado de hacerlo juntos. Entonces, por ello estamos en este momento, en ese proceso de repensamiento de la unidad, y esperamos que pronto podamos hacer buenos anuncios a Venezuela con relación a eso. De cara a las presidenciales, ¿cuáles son las estrategias que se están planteando y cómo sería esa presentación de los candidatos? Hay cosas que podemos decir en este momento y cosas de las que todavía por un tema justamente estratégico no podemos hablar. Pero indiscutiblemente la selección del candidato de la unidad a través de un mecanismo de elecciones primarias es lo más conveniente para Venezuela, porque en efecto ello pasa por la participación del ciudadano, de un ciudadano que tiene no solamente el derecho, sino en este caso yo diría que es hasta una obligación de elegir a quién queremos nosotros que sea la persona que va a competir en un proceso electoral tan importante y que según manda nuestra Constitución debe ser en el 2018, un año que inicia dentro de unos días y que en efecto debe enfrentarse esto, insisto en ello, con unidad. Si no hay unidad, no hay manera real de encarar este reto que nosotros tenemos que enfrentar el año que viene, y eso se logra con elecciones primarias. ¿Qué características debería tener ese candidato? Bueno, la primera es que sea electo por los ciudadanos, por los venezolanos, que no sea impuesto por nadie. Y por ello es tan importante que todo el mundo participe en ese proceso. Y luego que tenga una capacidad de aglutinar a todos los sectores del país, que comprenda que Venezuela merece y necesita un presidente que en efecto sea el presidente de los 30 millones de venezolanos y no de solo un sector. Y una cosa muy importante, que no utilice el hambre de los venezolanos como un mecanismo de control social, porque en efecto jugar con el hambre es una cosa no solamente cruel, sino indigna de cualquier ciudadano que quiera ser mandatario de un país. ¿Cómo se explica internacionalmente estos resultados a todo lo que ha sido la comunidad que ha estado atenta a lo que sucede en la política interna del país? Y se presenta un mapa cuando predomina el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué explicación se le da a la comunidad internacional? Sí, es difícil, ¿no? Es complejo. O sea, a veces nosotros mismos no logramos entender bien lo que pasa en Venezuela y mucha gente te encuentras que te dice, oye, perdimos. No perdimos, es que no participamos o no participamos como debíamos hacerlo o como yo creo que debíamos hacerlo. Yo no creo en la abstención. Respeto, repito, a quien lo cree y a quien milita en ella. No es mi caso. Pero bueno, parte de la democracia es respetar la opción de otro. Pero si es tan difícil entre nosotros entenderlo, imagínate lo que ocurre en la comunidad internacional. Sin embargo, felizmente, Endrina, la comunidad internacional está mucho más enterada y empapada de lo que ocurre en Venezuela de lo que nosotros nos imaginamos. Son muchas las llamadas que nosotros recibimos durante todo el domingo de distintos actores de la comunidad internacional que recibimos durante el día lunes y de gente que comprende perfectamente bien que no hubo un proceso limpio y transparente para las elecciones del pasado domingo, y ello llevó justamente a que no hubiera una decisión de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a ese proceso, y como no hubo decisión, ello conllevó pues a que cada partido tomara su decisión particular, que iba desde postular candidatos con las tarjetas de otros partidos, pero no con las propias, hasta los partidos como el nuestro que decidieron participar con su propia tarjeta. Y eso la comunidad internacional entiende mucho más de lo que nosotros creemos. Si mira en retrospectiva, piensa que si la unidad hubiese participado como coalición, ¿los resultados serían distintos hoy? Es posible, pero nosotros no podemos obviar una cosa que es muy importante, que las elecciones se ganan no solamente con unidad, se ganan también con votos. Y hay una ciudadanía que ha decidido no participar, que decidió no participar en este proceso pasado porque no confía, lamentablemente, en el Consejo Nacional Electoral y capaz, nosotros no hemos sido lo suficientemente eficientes, y eso hay que decirlo y reconocerlo, para explicarle al país que el problema no está solamente en el Consejo Nacional Electoral, porque en efecto parte de lo que están llevando nuestros representantes a la mesa de diálogo es la forma, el mecanismo para cambiar el Consejo Nacional Electoral. El tema está en cómo cuidamos nosotros los votos. Y cuando nosotros tenemos votos y esos votos que tenemos los cuidamos, como ocurrió en Chacao, como ocurrió en Baruta, como ocurrió en El Hatillo, esa posibilidad de fraude disminuye. Ahora, hay un fraude continuado
que es a lo que la gente le teme con justa razón, que es ese fraude que te dice que si tú no votas y juegan con el hambre de la gente, yo no te voy a dar la bolsa de comida. Que tú que no tienes pañales que llevarle a tu hijo, que tú que no tienes comida que poner en tu mesa, tienes que votar por el que se viste de rojo rojito, porque si no, no te voy a dar la comida o no te voy a dar el pañal o no te voy a atender en el hospital, como me decía una señora que denunciaba hace unos días, que tiene cáncer, que tiene que verse en el Domingo Luciani y que si no saca el carnet de la patria no le dan la cita en el hospital. Eso es jugar con la necesidad humana y eso es un proceso de fraude continuado que tiene incidencia directa en los procesos electorales. Usted habla de una palabra clave y es la eficiencia. En torno a esa palabra, ¿cómo califica el desempeño de la Asamblea Nacional? Fíjate, la Asamblea Nacional ha tenido retos impresionantes durante estos 2 años. De hecho, nosotros este jueves 14 vamos a tener nuestra última sesión ordinaria del año, como manda la Constitución. El 15 vamos a estar instalando a la delegada. Hay cosas que yo creo que el país tiene que saber, Endrina, y que lamentablemente no lo sabe. Que, por ejemplo, la mayoría de nuestros empleados no tienen salario. ¿Cómo hacen? Bueno, tú no te puedes imaginar los sacrificios, Endrina, que hace un empleado nuestro, un funcionario, un obrero, que no tiene seguro médico, porque no le pagan el seguro médico. Y con la crisis de salud que hay en Venezuela, bueno, vimos a Adrián Bucarán como falleció lamentablemente, porque no hay seguro médico en la Asamblea. Y que nosotros los parlamentarios no tenemos salario, y que desde hace casi 2 años. Y que tú ves parlamentarios que se vienen en transporte público, toda la noche, exponiendo sus vidas, que los atracan, los secuestran en el camino, como le pasó a una compañera nuestra hace unos días, la diputada María Guelgueda desde Barinas, y ella no habla de eso. O los diputados que pasan 12 y 13 horas en los aeropuertos esperando un avión para poderse venir. Y que todos nuestros diputados se han convertido en una carga familiar. Adultos que somos cargas familiares, porque no percibimos ningún tipo de salario. Pero más allá de los diputados que tenemos que dar la cara frente al país y que tenemos una obligación para la cual fuimos electos, la realidad es que nuestros empleados están haciendo un sacrificio aún mayor. Y esos empleados trabajan sin aire acondicionado, trabajan sin papel para imprimir, sin fotocopiadora, sin impresora, sin internet, sin computadora, llevando de su casa lo poco que pueden tener para cumplir con una función que es muy importante. Eso es una cosa que nosotros tenemos la obligación de reivindicar. Ahora, evidentemente la Asamblea tiene funciones importantísimas, la de control y la de legislación. La de control, el gobierno ha impedido que se ejerza de manera eficiente, porque impide que vayan los gobernadores, los ministros, en fin, a rendir cuentas a la Asamblea. Y la de legislación, cada vez que legislamos, anulan las leyes por el Tribunal Supremo de Justicia. Y estas leyes no son leyes para beneficiarnos a nosotros individualmente, son leyes para beneficiar al pueblo que tanto lo necesita. Entonces se ha impedido el desarrollo del pueblo a través de la vía legislativa. ¿Qué queda pendiente por hacer en la Asamblea Nacional y cuál es el destino de la Asamblea Nacional, sobre todo después de lo que habría anunciado la Asamblea Nacional Constituyente, de que se va a someter a un referéndum consultivo el resultado de todo este trabajo que ellos están desarrollando durante estos meses? ¿Se pudiera anular a la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el futuro de la Asamblea Nacional? Fíjate, ¿qué tiene pendiente la Asamblea Nacional? Tiene mucho pendiente por delante. La Asamblea Nacional tiene, en principio, que mantenerse viva y firme y trabajando como lo ha venido haciendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Política Interior no hemos dejado de trabajar ni un día. Y la única ley que pudimos nosotros sancionar este año en la Asamblea Nacional fue una ley que emitimos nosotros, que sacamos nosotros en trabajo de la Comisión de Política Interior. Atendimos más de 4.000 casos de violación de derechos humanos este año. Continuar con ese trabajo de atención al ciudadano, de que el ciudadano sienta que su Asamblea Nacional le sirve a él individualmente para algo, que la Asamblea Nacional está allí para servirle a la gente de manera directa. Yo creo que es un reto que nosotros tenemos que alcanzar, más allá de la conflictividad política terrible en la que nos encontramos, y obviamente proyectar a la Asamblea Nacional más allá de las paredes de la Asamblea, y que el país se conecte con sus diputados y que el país sepa que cada persona que está ahí representándolo es un ciudadano que sufre y vive lo mismo que él. Yo creo que es una cosa que nosotros tenemos pendiente en la Asamblea. Debe cambiar la figura del presidente del Parlamento. ¿Qué características debería tener el nuevo presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que somos muchos los diputados, 112 parlamentarios con excelentes características para asumir el reto de la presidencia de la Asamblea
nacional el próximo año, ¿no? El próximo año, por cierto, le toca a la presidencia de la Asamblea Nacional a un nuevo tiempo a mi partido. Nosotros no hemos decidido todavía a lo interno del partido quién va a asumir este reto, pero indiscutiblemente cualquiera de los candidatos cuenta con los requisitos y las características para asumir ese rol tan importante para la Venezuela de hoy, sobre todo una Venezuela que merece tener instituciones sólidas y firmes en las que confiar. Delcia Solórzano, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de Un Nuevo Tiempo, presidenta de la Comisión de Política Interior. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, Endrina. Así ponemos punto final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos una excelente tarde. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.